Es un paciente con una historia de una lesión a nivel de conjuntiva vulvar de ojo izquierdo de aproximadamente 4 años de evolución, con una exacerbación de síntomas dados por hiperemia y sensación de cuerpo extraño constante desde noviembre del 2020. Tiene pendiente una resección quirúrgica y acude a cita prioritaria porque ya no cuenta con el medicamento tópico indicado, específicamente esteroide. Antecedentes: VIH recientemente diagnosticado, aún sin tratamiento y en espera de resultado de carga viral. La agudeza visual completamente normal. Y esta es la lesión que encontré en la biomicroscopía, que ya la vamos a describir. Entonces, como hallazgos, pues consideré una lesión de aspecto sésil, perdón, de sésil de aspecto gelatinoso elevado de aproximadamente 3 por 3 milímetros, localizada entre los meridianos 8 y 10, con un compromiso corneal de 1 milímetro. Adicionalmente, me llamó la atención este vaso nutricio, que estaba claramente pues llegando o alimentando y nutriendo la lesión, los vasos intersticiales sobre la lesión gelatinosa, y no le encontré pigmento disperso ni leucoplaquia. El fondo de ojo fue completamente normal al realizar pues previa dilatación farmacológica, y los diagnósticos fue pues consideré una sospecha de neoplasia intraepitelial corneoconjuntival en el ojo izquierdo y segundo VIH. Como plan, consideré que pues a pesar del procedimiento quirúrgico indicado, vi necesaria la valoración por oncología ocular por la alta sospecha de malignidad, que probablemente requeriría pues resección completa de la lesión con bordes libres para posterior análisis patológico. Entonces, aprovechando pues el recurso en el instituto, el paciente fue visto por la doctora Carolina Alarcón y la residente rotante. El lunes siguiente, la fecha de consulta fue el 8 de marzo del 2021, también en el instituto. El motivo de consulta remitido y la enfermedad actual similar a la descrita previamente. Como antecedentes, VIH recientemente diagnosticado igualmente, sin tratamiento, en espera del resultado de la carga viral. La agudeza visual fue exactamente igual. Y en esta imagen podemos ver pues con mayor detalle el compromiso a nivel corneal, los vasos intersticiales un poquito más claros que la foto anterior, el vaso nutricio pues que es como el más llamativo, y la hiperemia circundante. Entonces, la doctora Alarcón consideró que la lesión era nodular, subconjuntival, sésil, elevada de aspecto gelatinoso entre M8 y M10 del limbo corneal, con un compromiso de 1 milímetro. Vasos intersticiales igualmente presentes, vaso nutricio también presente, y ella sí le encontró una leucoplaquia insinuada que se describió pues en la segunda valoración. Pigmento disperso igualmente negativo. El fondo de ojo de ambos ojos también sin alteración. Diagnóstico de lesión de conjuntiva vulvar de ojo izquierdo, pero ella sí consideró como primera posibilidad diagnóstica un carcinoma escamocelular. Y segundo, VIH. Entonces, como análisis plan, se considera una paciente con lesión subconjuntival que por características clínicas y patología de base sin tratamiento, se debe tener como primera posibilidad diagnóstica un carcinoma escamocelular de conjuntiva. Entonces requiere cirugía de resección con análisis de patología básica e inmunohistoquímica urgente, pero será posible solo posterior a valoración por infectología, inicio de tratamiento antirretroviral y conteo de linfocitos TCD4 recientes. Entonces, ¿qué podemos aprender de este caso? Como ya hemos dicho, pues en los casos de superficie ocular, sospechar malignidad cuando las lesiones son elevadas, como se vio en el caso que acabo de escribir, pigmento disperso positivo, adhesión a tejidos profundos, vasos nutricios e intersticiales, leucoplaquia, aspecto gelatinoso e invasión corneal, todos estos subrayados presentes en el paciente. En caso de encontrar este tipo de lesiones, derivar a oncología ocular, ya que si se encuentra pues con el recurso, hacer uso del mismo. Importancia identificar la normalidad en la superficie ocular y los signos de malignidad, lo que siempre nos ha insistido la doctora Alarcón: el 90% del diagnóstico en oncología se logra con la clínica. Y por último, la condición de VIH sin tratamiento aumenta el riesgo de progresión de la lesión. Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí han presentado varios casos ya en este banco de casos de neoplasias conjuntivales, y yo dudaría que a ninguno de ustedes se les pase, pero tengan en cuenta esto. A veces uno está muy centrado en la queja del paciente o en la patología que está buscando o está viendo, y puede no ser la queja principal. Se los digo porque a mí me pasó con un paciente conocido, muy querido, que venía con una queja. Yo me centré a mirarle la retina, pues que es lo que siempre hago, y no le vi la conjuntiva
y después el paciente terminó pidiendo una segunda opinión donde le dieron lo de la conjuntiva, lo operaron y era un carcinoma. Siendo amigo mío, vino y me dijo, mire, usted se equivocó, usted no huyó de esto. Yo quedé muy agradecido y creo que de ahí en adelante no lo vuelven a pasar, pero pues es bueno que no les pase. Siempre mirar esa superficie. Ok. Gracias, Carlitos. Muy buen caso, por favor, Gabriel. Listo. Bueno, buenas noches para todos. El caso que traigo el día de hoy es sobre nevos de conjuntiva. Es un caso que revisamos en conjunto con la doctora Carolina Alarcón. El motivo de consulta de la paciente es: me creció la mancha del ojo. La paciente nos llegó a consulta el 5 de abril de este año. Es una paciente femenina de 25 años de edad quien refiere que tiene una lesión en conjuntiva temporal desde los 8 años de edad en el ojo izquierdo con crecimiento lento y progresivo por muchos años. Sin embargo, nota en los últimos 6 meses crecimiento más acelerado de la lesión, por lo cual fue valorada inicialmente por oftalmología general y luego la remiten a oftalmología oncológica. Antecedentes negativos: una paciente que planifica con Pomeroy y su última fecha de última menstruación es del 29 de marzo. Esta es una foto más o menos externamente hablando de la lesión que ella presenta. La agudeza visual 20/20 en ambos ojos, los movimientos oculares preservados, la valoración pupilar con reflejo fotomotorio consensuado presente en ambos ojos y la tonometría dentro de parámetros de referencia. Esta es una foto más aproximada, por decirlo así, de la lesión que presentabas. Vemos aquí una lesión multiquística con pigmento positivo también, y en la parte inferior un quiste de contenido denso con vasos intersticiales de forma radial, y podemos evidenciar tanto en la imagen de la izquierda como en la imagen de la derecha la presencia de un vaso nutricio insinuado, por lo que se diagnosticó de un nevus de conjuntiva temporal en el ojo izquierdo y se indicó resección de la lesión. ¿Qué aprendizajes deja este caso? En primer lugar, que el nevus es la lesión melanocítica más común de la conjuntiva y suele ubicarse en la conjuntiva vulvar interpalpebral y generalmente contiene quistes claros finos. En la mayoría de los pacientes, los nevos conjuntivales no están presentes al nacimiento, sino que se desarrollan posteriormente, y lo más habitual es que aparezca en las 2 primeras décadas de la vida a partir de una conjuntiva de aspecto previamente normal, tal como sucedió con la paciente. Siempre tener en cuenta los elementos de caracterización de las lesiones que se evidencian en cualquiera de las estructuras oculares para determinar un patrón de benignidad o malignidad. Entre ellos se encuentran el tamaño, el crecimiento rápido o lento de la lesión, la presencia de vasos nutricios, la caracterización de los bordes de la lesión y la homogeneidad o heterogeneidad del pigmento en caso que hablemos de lesiones que lo posean, entre otros. Y el manejo usual de los nevos de conjuntiva se basa en la observación periódica. Sin embargo, en caso de que se documente crecimiento más rápido del usual u otros signos sospechosos de malignidad como el crecimiento de vasos nutricios, se opta por la resección de la lesión para su respectivo análisis. Y es el caso que traía para el día de hoy. Bueno, yo quiero sugerirles, porque estamos viendo muchos de estos casos, que sería muy bueno que presentaran también la patología, o sea, que se vayan, busquen los cortes y hagan una breve descripción de los hallazgos histopatológicos. Y así le elevamos un poquito el nivel a las presentaciones. Muchas gracias. Vale, doctor. Muchas gracias, Gabriel. Continuamos con Catalina. Hola, buenas noches. Entonces yo les voy a presentar un tumor de párpado que también vi con la doctora Carolina Alarcón en la rotación. Este es un paciente masculino de 70 años, originario y procedente de Cali, y que consulta por que lo remitieron por una lesión en el párpado inferior del ojo izquierdo. Este paciente entonces tenía un cuadro clínico más o menos de 3 años de evolución, consistente entonces en la aparición de una lesión en el borde del párpado inferior izquierdo que fue llevada a resección de manera extrainstitucional con un reporte verbal de una patología con una lesión benigna, y ahora presenta una reaparición de la lesión de 1 año de evolución. Los antecedentes son negativos y esta es una foto macroscópica de cómo se veía el paciente en la valoración. La agudeza visual del paciente era 20/50 en el ojo derecho, que mejoraba 20/30.
con el pinhole, y en el ojo izquierdo era 20-30. Los movimientos oculares, la tonometría y las pupilas no presentaban ningún tipo de alteración, y también presentaba cambios de fotoexposición a nivel de la piel en la cara. Entonces, en la biomicroscopía encontramos esta lesión. El ojo derecho no tenía ningún tipo de alteraciones, y en los párpados entonces encontramos esta lesión que se describe como una lesión papilomatosa multilobulada que se encontraba en el borde libre del párpado inferior en el tercio nasal. Más o menos estaba ubicada a 1 milímetro del punto lagrimal, y presentaba ulceraciones con vasos intersticiales positivos y presencia como de descamación también, en un proceso como de cicatrización alrededor de la ulceración. Se consideró entonces un tumor maligno del borde del párpado inferior, y lo que se determinó fue una resección entonces de esta lesión con un análisis de patología básica e inmunohistoquímica. Se consideró como primera posibilidad entonces que fuera un carcinoma vasocelular. Pues en oncología siempre se debe considerar las lesiones malignas como una primera opción, y este es el cáncer de piel más frecuente, que supone más o menos el 90% de los tumores malignos del párpado. Su subtipo principal es el nodular. Este tiene una alta prevalencia en pacientes que son mayores de 50 años, con una incidencia mayor presente en los pacientes que tienen entre 80 y 90 años. La incidencia en cuanto a este carcinoma vasocelular en Colombia en alrededor del 2020 es más o menos de 102 casos nuevos anuales por cada 100.000 habitantes, y se describe entonces como una lesión aislada en el borde del párpado inferior en el 65% de los casos, que puede ser un nódulo de tipo ulcerativo, que puede estar acompañada con madrosis y sangrado. Más o menos el tamaño va a variar entre el 1 milímetro y los 10 milímetros, y se va a localizar en zonas orificiales y de fusión embrionarias, como son el canto interno del párpado inferior. Es el carcinoma vasocelular entonces en el canto interno tiene especial importancia porque tiene una predilección por la invasión orbitaria, y va entonces a comprometer el tendón del orbicular, el saco lagrimal, los huesos de la órbita, los músculos extraoculares y la grasa orbitaria, y tiene mayor agresividad y mayor riesgo de recidiva en estas lesiones que son perioculares. En cuanto al tratamiento, tenemos que hay varias opciones. Tenemos el bismo de Gibb, la crioterapia, la radioterapia paliativa y la cirugía con crioterapia, y dependiendo entonces de la severidad de la enfermedad, tenemos unas tasas de recurrencia del 5 al 15%. Y ese era el caso que les traía para hoy. El paciente ya fue operado, doctor, pero la patología no había salido. No las queda debiendo. Sí, señor. Muchas gracias, Catalina. Continuamos con José. Buenas noches a todos. Buenas noches, José. Bueno, el caso que traigo el día de hoy es un caso que vi con el doctor Mauricio Arias. Es un paciente con un herpes zóster ocular que necesitó manejo crónico de difícil tratamiento. Se trata de un paciente masculino de 50 años de edad. Él debutó el herpes zóster en 2016 con un síndrome de Ramsay-Hunt, compromiso del nervio facial. Él viene a control oftalmológico. Había tenido como antecedentes 3 recaídas entre enero del 2018 hasta junio del 2019. Y por eso el doctor le inició tratamiento con valaciclovir oral, 1 gramo al día, y luego por un mes, y luego 500 miligramos al día. Virgan en ungüento 2 veces al día y PDF 1 gota cada 12 horas. El paciente, después de que inició este tratamiento crónico, desde junio del 2019 no ha tenido ninguna otra recaída. Al examen oftalmológico, la agudeza visual con corrección era de 20-25 del ojo derecho y cuentadedos del ojo izquierdo. Las ducciones y las versiones eran conservadas. Y en la biomicroscopía se podía ver un leucoma central de aspecto geográfico con neovascularización inferior por 180 grados
y un cristalino con una opacidad nuclear de una cruz y cortical de una cruz. La presión intraocular del paciente estaba normal, en el ojo derecho era de 13 milímetros de mercurio, en el ojo izquierdo de 10, y al fondo de ojo se veía una excavación de 0,3, mácula sana con vasos retinales sin alteraciones y retina aplicada. En cuanto al concepto, entonces se hizo un concepto de un virus del herpes zóster crónico de difícil manejo que requiere un tratamiento crónico y asociado a eso un leucoma corneal y vascularización inferior secundaria al herpes zóster. Adicionalmente tenía un ojo seco secundario, era un ojo seco mixto. Se le hizo una conducta de continuar igual tratamiento ya que él había tenido muy buena mejoría, pero adicionalmente se le dijo al paciente la importancia de la valoración por infectología. Previamente se le había dicho al paciente que fuera por infectología, pero él no había asistido. Y se le adicionó Humilup una gota cada 4 horas para el ojo seco. Este caso lo quería traer porque entre los casos que he visto es la primera vez que veo pues una reactivación por herpes zóster. Recordar pues que es una enfermedad producida por el virus latente varicela zóster que hace latencia en el ganglio trigémino y existe un compromiso ocular en estos pacientes en el 10 al 20% de los casos. Pero lo que llama la atención es que en un estudio poblacional realizado en Minnesota entre 1996 hasta el 2007 encontró una tasa de recurrencia del 6%, aunque uno ve diferente literatura y es variable la tasa de recurrencia. Lo que llama la atención es que existe mayor riesgo en aquellos pacientes que en la primera enfermedad cursan con una neuralgia posherpética con una duración mayor a 30 días, aquellos pacientes con inmunosupresión, sexo femenino, compromiso estromal y pacientes mayores de 50 años. Realmente estuve buscando en la base de datos y no existe consenso en cuanto determinar la cronicidad ni cuándo iniciar el tratamiento profiláctico ni el manejo de elección. Generalmente la mayoría de estudios hablan estudios sobre el herpes simple, pero no tanto sobre el herpes zóster. Encontré en la literatura una reunión de expertos que definieron el manejo consistente en esteroides tópicos con prednisolona acetato al 1% 4 veces al día, adicionado a un antiviral oral. En ese caso es tomado lo hecho en el estudio Herpetic Eye Disease Study, dando aciclovir 400 miligramos 2 veces al día. Y con eso se puede hacer un tratamiento en los pacientes con herpes zóster recurrente. Eso era todo, muchísimas gracias. A ver, yo de pronto me perdí un poco porque Ramsay Hunt es herpes en el facial, ¿cierto? Y ese era el antecedente que tenía el paciente. Cuando debutó, doctor, hizo, un herpes zóster y tenía un compromiso del nervio facial. Y ahora vuelve con un herpes en supraorbitario. No, doctor, ahora vuelve y vuelve ya controlado. Ya el paciente había tenido un año de tratamiento con valaciclovir 1 gramo por un mes y luego 500, con el ungüento Virgam 2 veces al día y con el esteroide 2 veces al día. Eso ¿Y se lo había mandado en el por qué 2019. oftálmico? No, es que no entiendo. El Ramsay Hunt es en el facial y el que estamos acostumbrados a ver es el oftálmico del supraorbitario. Sí, o sea, cuando él debutó tenía tanto el compromiso ocular como el compromiso de Ramsay Hunt. Ah, o Tenía sea, ambos. tenía dos nervios. Entonces, eso sí lo hace muy Muy exótico. raro. Exacto, era muy exótico el caso, doctor. Y encontraste descripciones de compromiso de dos nervios del mismo lado. Encontré un reporte de caso, pero no, o sea, este caso es como para publicar porque realmente no es Sí, muy sí, común. claro que Mm. sí. Porque yo no había visto ni oído de eso, pues de los dos simultáneos. Sí, realmente es, y además con recaídas es difícil el tratamiento. Bueno, muy bueno, estúdielo bien y da para un reporte de caso. Sí, doctor. Ok. Perdón, buenas noches, con Claudia Blanco. Es Buenas noches. que como anteriormente decían pues que el herpes zóster era muy raro que tuviera recidiva, es importantísimo, primero que todo, recomendarle a todas las personas mayores pues que se vacunen y aun cuando hayan tenido algo ya, no, que ya tuve herpes zóster, igualmente que se vacunen, ¿no? Eso es súper importante. Sí, sí, doctor. Muchas gracias, José. Muchas gracias, doctora. Continuamos con esa.
Hola, buenas noches. Bueno, el caso que traigo es una queratitis micótica con el doctor Dueñas. Se trata de un paciente masculino de 52 años de edad. El paciente trabaja pues en su finca, se dedica a guadañar, hace pues trabajos como en su campero y mantiene como al aire libre. El paciente viene con, como motivo de consulta de que le duele el ojo. El paciente refiere una dolor, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño y una descarga escasa amarillenta y que empezó hace 8 días cuando después de que realizó como la carga y el transporte de unos tacos de madera y no tenía ningún antecedente. Entonces, al examen físico, pues el paciente por el ojo bueno, todo esto fue en el ojo derecho. Por el ojo derecho estaba cuenta de 2, mientras que por el ojo izquierdo estaba 20-20. Y al examen físico, entonces encontramos una hiperemia conjuntival marcada, una úlcera central de bordes plumosos de aproximadamente 4 por 4 milímetros, presencia de edema estromal, había algunas lesiones satélites, tenía tindal y células de una cruz y tenía un cristalino transparente. Y en el ojo izquierdo, pues estaba completamente normal. Entonces, la impresión diagnóstica pues fue una queratitis micótica y la conducta fue inicial de gatifloxacina cada 2 horas y natamicina cada hora en el ojo derecho y la isoptotropina cada 8 horas también en el ojo derecho y control en los próximos 2 días. Entonces, pues yo la verdad no lo volví a ver en control. Espero pues que esté mejor el diagnóstico. Entonces, pues es importante tener en cuenta en este caso que tenía la historia de un trauma vegetal, que es un tipo de úlceras que aparece comúnmente en los sectores agrícolas, que los tips como diagnósticos van a ser estos bordes plumosos, las lesiones satélite, las placas endoteliales, puede aparecer hipopium y que es muy característico del curso clínico que es insidioso, que son lentas en la respuesta y el manejo, pues lo que se ha indicado es la natamicina y algunas indicaciones como para continuar manejo tópico sería, o sea, como observando respuesta en nuestros pacientes, sería la disminución del dolor, del tamaño de la lesión, disminución también de las lesiones satélites, la disminución de las áreas de supuración y la mejoría como tal en los signos de inflamación en cámara anterior. Y en cuanto pues, a prevención, tener en cuenta pues, que el diagnóstico y el manejo temprano, el tener esta alta sospecha clínica, pues va a tener un impacto en la tasa de pérdida visual, ya que este tipo de queratitis se asocian a una pérdida visual importante. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario? Sigamos entonces. Gracias, Lisa. Continuamos con Francisco. Entonces, aquí. ¿Cómo lo empiezo acá? Acá. Listo. Ya. Entonces, voy a hablar acerca de un paciente con hidrópico corneal en paciente con queratocono. Es un paciente que vi en conjunto con el doctor Carlos Cano. Y vamos con el caso entonces. Es un paciente que vimos en la urgencia de la clínica oftalmológica de Cali el día 2 de abril del 2021. Un hombre de 15 años, con diagnóstico reciente de queratocono en ambos ojos, quien consultaba por un cuadro de 24 horas de evolución, caracterizado por aumento de visión borrosa, dolor y fotofobia en ojo derecho. Niega otros antecedentes, aparte del reciente diagnóstico de queratocono. A la huesa visual lejana con corrección, el paciente, el ojo derecho estaba en 20 cuenta dedos, que con pinhole mejoraba 20/400 y el ojo izquierdo 20/40. En la biomicroscopía se describe signo de muso positivo en el ojo derecho, edema corneal con opacidad difusa central de 5 milímetros, como se ve en la imagen, cámara anterior formada, cristalino no evaluable, y en el ojo izquierdo también se describe un signo de muso positivo, signo de Risuti, córnea transparente, cámara anterior formada y cristalino transparente. La PIO se hizo tonometría digital, la cual estaba normal en ambos ojos, debido al antecedente del queratocono, y el fondo de ojo no se evaluó. Con impresión diagnóstica se diagnosticó un hidrópico corneal agudo del ojo derecho y un queratocono de ambos ojos. Y la conducta fue dilatar al paciente con ciclo pentolado en el ojo derecho, ocluir el ojo derecho con ungüento y control en 24 horas al día siguiente.
al control al día siguiente, la huesa visual y la microscopía permanecieron sin cambios, es una imagen del control de hecho, y en ese entonces la conducta fue indicar solución salina hipertónica al 5%, una gota por vez al día en el ojo derecho, particular ojo derecho y control con equipo de córnea para seguimiento el día 8 de abril del 2021. O sea, el paciente debería ir mañana a su control, ¿no? Sí, mañana. Entonces, con aprendizaje, el hidrops es una complicación más frecuente, que se puede ver más frecuente que el queratocono avanzado, aunque a veces pueden debutar con ella, los queratoconos. La atopía y el floreado ocular crónico son los principales factores de riesgo para el desarrollo de hidrops. El cuadro agudo suele resolverse espontáneamente entre 2 a 3 meses. Al resolver suele dejar un grado de variable de cicatrización estromal posterior. Algunos estudios han informado que la inyección de gaita cameral puede acelerar la resolución en fase aguda, pero no el resultado de visión final. El paciente con glaucoma central profundo de todo el espesor de la córnea tiene indicación de queratoplastia de tipo penetrante. Esto es una vez que ya se resuelve el cuadro agudo, la indicación de queratoplastia, en caso de que haya glaucoma. Los episodios agudos se tratan inicialmente con cicloplégicos, solución salina hipertónica y parche o lente de contacto terapéutica, y se recomienda hacer seguimiento cada 1 a 4 semanas, según cómo vaya el paciente, hasta resolver el cuadro. Y el hidrops no hay indicación de queratoplastia de urgencia, excepto en casos extremadamente raros de perforación corneal. Y ese es el caso que les traía el día de hoy. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta aquí para los de córnea. Hoy en día, el tratamiento pues, preferido para un queratocono es la queratoplastia lamelar. Bueno, hoy en día no, desde hace rato. Entonces, la pregunta es, cuando un paciente hace un hidrops corneal, ¿eso sigue siendo válido o ya se daña tanto las capas más profundas que no hay opción? No sé si Francisco me la pueda contestar o quien más ande por allí, a ver. Claudia. Buenas noches, hola Gerson López. Gerson está también. Sí, no, pues generalmente cuando ya hay hidrops es porque ya hay un compromiso pues, completo ya de estroma y hay compromiso ya endotelial, entonces generalmente vamos para un trasplante penetrante, ¿no? Ya la melar ahí pues ya no nos ayudaría porque si ya hay compromiso del endotelio y ya hay ruptura pues de las capas más profundas, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Se va a hidratar nuevamente el trasplante lamelar. Entonces, generalmente vamos directo ya para un trasplante penetrante, ¿sí? Entonces sí debería ser una meta del manejo de queratocono que no lleguen allá, pues que no hagan hidros. Sí, sería lo ideal. Lo que pasa es que son casos ya muy, generalmente es un muchacho muy joven, 15 años, entonces seguramente tiene una historia rascado y de alergia y tiene también un componente de predisposición también, ¿no? Y llegar a ese estado, pues es porque sí, realmente se esperó mucho tiempo, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que detectar a los niños desde muy temprana edad, las alergias, controlar las alergias para que esos niños no lleguen a estos queratoconos tan avanzados y a esta etapa tan, tan difícil pues ya de un hidrops, ¿no? Lo ideal es eso, la recomendación es la misión nuestra, yo creo que uno de los aprendizajes del caso es ese, ¿no? Eh, insistir en el tratamiento de los niños con las alergias, que no se rasque, cada vez es más frecuente. Pues, yo veo muchos niños que se rascan o niños que ya llegan adolescentes con unos queratoconos muy avanzados con historias de alergias que fueron maltratadas o mal manejadas. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? No llegar a eso. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Francisco. Continuamos con Natalie.
Bueno, hola, buenas noches. Yo les voy a presentar queratitis ulcerativa periférica. Fue un caso que vimos con el doctor Gerson López. Bueno, es una paciente femenina de 51 años, consultó por primera vez el 11 de marzo. Su motivo de consulta fue: me duele el ojo izquierdo. La enfermedad actual, la paciente refiere desde hace 3 días, dolor, visión borrosa en ese ojo acompañado de fotofobia. Ella venía en manejo con Carmeluc en ambos ojitos. Antecedentes patológicos niega y oftalmológicos también niega. En el examen oftalmológico de esa consulta pues no tenemos fotico, pero en la agudeza visual sin corrección, ojo derecho de 20/25 y ojo izquierdo de 20/20. En la bio del ojo derecho encontramos infiltrados perilímbicos superiores de las 10 a las 2 que tenían escasamente, y en el ojo izquierdo una congestión conjuntival vulvar inferior con infiltrado desde las 5 hasta las 7 perilímbico que también tenía, y tenía otro pequeño infiltrado a las 9 con tinción también positiva. En ambos ojitos había pues inflamación en glándulas de meibonio y collaretes en párpado superior. La pío en ambos ojos estaba de 14 y un fondo de ojo normal con excavaciones de 20% en ambos ojos. En ese momento pues se le dio diagnóstico de úlcera corneal catarral en ambos ojos y una blefaritis en ambos ojos. La conducta en ese momento fue mandarle pues Sofficin DX ungüento en ambos ojos en las noches y consulta por especialista en córnea. La paciente volvió el 16 a control. En ese momento pues refería sentirse mejor, pero persistía pues como con sensación de malestar. Ella lo refería como malestar en el ojo izquierdo y ojo rojo. La agudeza visual estaba igual que la primera consulta, en ojo derecho 20/25, ojo izquierdo de 20/20. En la bio, en el ojo derecho, pues ya no había como esos hallazgos al principio de los infiltrados, y en el ojo izquierdo sí encontramos infiltrados perilimbares que iban desde las 4 hasta las 9, pues que como se vio en la consulta pasada, de resto sin alteraciones. La piones estaba normal en 14 y el fondo de ojo también estaba normal en ambos ojos. Se siguió pues con el diagnóstico de úlcera corneal catarral en el ojo izquierdo y la blefaritis pues que ya venía en manejo. Continuó con su Sofficin DX en las noches y se adicionó al manejo Oftalmox de cada 6 horas por 10 días y se situó a control en 7 días. La paciente pues volvió al control el 23 de marzo a los 7 días. Ya venía juiciosa pues con su tratamiento, con el Sofficin, el Oftalmox de cada 6 días y el Carmeluc. Refería, sin embargo, persistir con la molestia y fotofobia en el ojo izquierdo solamente. La agudeza visual normal en ambos ojos, y ya pues en la bio lo que no encontramos pues ya no era el infiltrado que se encontraba antes, sino que había era un adelgazamiento periférico, toda la parte pues corneal en el estroma que iba desde las 4 hasta las 9 aproximadamente, como vemos acá, y que en toda esa parte del adelgazamiento había panus pues alrededor. La pío pues en ambos ojos continúa en 14 y el fondo de ojo pues sin alteraciones. En ese momento pues ya se dio el diagnóstico de una queratitis ulcerativa periférica. Entonces se reinterrogó a la paciente otra vez y contó que desde hace 6 meses ya venía con úlceras a repetición en ese ojo. Además venía con dolores en las articulaciones y refería también desde entonces boca y ojo seco. Entonces ya por la historia y las características de la lesión en córnea se dio el diagnóstico pues de una úlcera periférica de tipo inmunológico. Entonces ahí ya se decidió iniciar pues manejo con fluorometalona cada 12 horas por 15 días y ciclosporina cada 12 horas. Además, pues también se remitió pues a la paciente a valoración por reumatología pues por los síntomas sistémicos que ya también refería. Entonces, en cuanto a aprendizajes, entonces hay que saber, bueno, que la queratitis ulcerativa periférica es una inflamación que va pues a destruir o a adelgazar pues el estroma corneal yuxtalimbar en forma de media luna, como pues lo mostraba la paciente pues en la imagen que mostré, asociado a un defecto epitelial, a infiltrado estromal y a pérdida progresiva del estroma corneal. La patogénesis pues de esta enfermedad va a consistir en depósitos de inmunocomplejos a nivel de córnea periférica con oclusión capilar epiescleral y conjuntival, lo que genera pues la liberación de todas las citoquinas y células inflamatorias, pues generando pues esa destrucción a nivel de estroma corneal. Es importante como una sospecha pues diagnóstica de esta enfermedad
ya que puede asociarse primero pues a enfermedades sistémicas que pueden ser potencialmente mortales si no se manejan a tiempo, y además de que esta enfermedad pues corneal tiene alto riesgo de perforación ocular. Ya vemos que pues, por ejemplo, la paciente tenía ese adelgazamiento estromal. Aproximadamente el 50% de estas úlceras van a ser de causa no infecciosa, entonces como dije, pues pueden ser enfermedades autoinmunes sistémicas, y de hecho puede ser una de las manifestaciones iniciales de una vasculitis, entonces hay que tener pues, en cuenta eso. Entonces, como lo dije, es de vital importancia realizar un diagnóstico y tratamiento precoz. El objetivo del tratamiento va a ser pues, reducir la inflamación, estimular la curación del efecto epitelial y minimizar la pérdida del estroma. Y ya que está asociado tanto pues, a enfermedades sistémicas, entonces pues, hay que tener como un manejo en conjunto, entonces, o sea, con medicina interna o con reumatología. Y ese era el caso. Gracias. Muchas gracias, Natalie. Ay, perdón, Silvia. Una cosa es que las úlceras catarrales generalmente no tienen esa evolución tan tórpida, ¿no? Eso de pronto para una próxima oportunidad, pues si tenía un diagnóstico inicial de una úlcera catarral y uno ve que empeora, realmente una úlcera catarral con el tratamiento de antibiótico y esteroide que inicialmente le dieron debía haber mejorado, o por lo menos pues no haber empeorado, porque según entiendo, en el segundo control había aumentado de tamaño, había crecido. Entonces, de pronto, una úlcera catarral, mientras esté manejando la blefaritis o lo que tenga el paciente y el tratamiento que está recibiendo bien, pues no debía esperar uno que estuviera empeorando. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Natalie. Continuamos con Yanni. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, el caso de hoy lo titulé Miastenia gravis oculares. Quien habla, Yanni, fue un caso que vi con la doctora Ana Milena Bautista. Se trata de una paciente que era proveniente de la ciudad de Buenaventura. Su motivo de consulta era me remitieron, refería a cuadro clínico aproximadamente 2 años de evolución de desviación del ojo izquierdo. Desconocía realmente si era una endotropia o una exotropia, pero refería que tenía diplopía vertical, que era constante y mejoraba con el uso de gafas. La paciente ya no usaba gafas de aproximadamente hace 1 año, y adicionalmente refería que desde hace 2 semanas refería toxis del párpado superior del ojo izquierdo posterior a la aplicación de unas gotas que le habían indicado para un tratamiento de una conjuntivitis. Negaba traumas, no dificultad para respirar o para la deglución, pues el único antecedente que llamaba la atención oftalmológico era el estrabismo. Como pueden observar en la imagen de la izquierda, tenemos una toxis del párpado superior que compromete pues, el eje visual. A la valoración oftalmológica pudimos encontrar que el ojo derecho estaba en 20/25, con pinhole llegaba a 20/20 y el ojo izquierdo estaba en 20/20. Tenía pupilas con reflejo pupilar de 4/4 en ambos ojos y no había defecto pupilar aferente. Cuando se le hizo la evaluación de la motilidad, como pueden observar en el video de la izquierda, vamos a encontrar que el ojo derecho no tiene ningún compromiso en cuanto a los movimientos oculares. Para evaluar el ojo izquierdo, pues el párpado superior del ojo izquierdo, vemos que hay una limitación para la abducción y para la elevación del ojo izquierdo. Y estaba en hipotropia inicialmente. Cuando empezamos a realizar los exámenes para evaluar la parte de la toxis palpebral, en esta imagen de su derecha vamos a encontrar que vamos a evaluar el test de Cogan. Vamos a realizar múltiples movimientos repetitivos de mirada hacia arriba y hacia abajo y vamos a evaluar cómo está el movimiento del párpado superior del ojo izquierdo. Van a haber unas pequeñas oscilaciones a nivel del párpado que nos dicen que es un test de Cogan positivo. Adicionalmente se le evaluó la prueba de Simpson, que fue positiva, y se evaluó la fuerza del músculo orbicular, los cuales estaban alterados en ambos ojos.
por lo cual se decidió realizar una prueba que se llama la prueba de test de hielo. Entonces, al medir inicialmente cómo era la hendidura palpebral del ojo derecho, estaba en 7 milímetros, estaba alterada, y en el ojo izquierdo estaba de 2 milímetros. Lo que se pasó a colocar fue hielo, se colocó una mascarilla de unas gafitas frías durante aproximadamente unos 2 minutos, y como podemos observar en la imagen post-test de hielo, vamos a encontrar que la hendidura palpebral del ojo derecho aumentó 2 milímetros y en el ojo izquierdo 1 milímetro. Evaluando, pues, continuando con el examen oftalmológico, pues el test de Ishihara en ambos ojos estaba en 11, el segmento anterior estaba normal, la presión intraocular estaba en 15 y el fondo de ojo no tenía ninguna alteración. Entonces se da una sospecha de una miastenia gravis ocular, un trastorno de la refracción, por lo cual se solicita test de estimulación repetitiva y electromiografía de fibra única. Se solicitan para clínicos creatinina, hemograma, glicemia pre, función hepática y los receptores para acetilcolina, los fijadores, bloqueadores y moduladores, y control con resultados. Entonces se le da el diagnóstico de una miastenia gravis. Es importante, pues, saber que hay algunos desencadenantes en los casos para las mujeres, el embarazo, o pacientes que pues, tienen alto nivel de estrés o tienen infecciones o un alcohol excesivo o están en temperaturas extremas o asociados a enfermedades de tiroides. Siempre vamos a encontrar 2 picos, el de segunda y la tercera década es más en mujeres y el tardío está entre la sexta y la octava década, que es en hombres. Siempre que hay que evaluar el test de Cogan y el de Simpson y evaluar la funcionalidad de los músculos orbiculares. Es muy importante que respeta pupilas, no están afectadas. Podemos encontrar un estrabismo incomitante o podemos encontrar oftalmoplegia externa. Siempre evaluar signos de fatigabilidad, por ejemplo, los músculos de la masticación, de la expresión facial, los extensores del cuello, si tiene disnea, si hay compromiso de las extremidades. Y para el diagnóstico de esta enfermedad tenemos el test de estimulación repetitiva, la electromiografía de fibra única y los anticuerpos antirreceptores, acetilcolina, fijadores, bloqueadores y moduladores, aunque un 15 o un 30% van a ser positivos. Y siempre está asociada a la presencia de timoma, hay que soltar radiografía de tórax y realizar seguimientos. Más o menos los pacientes que tienen un cuadro de miastenia ocular a los 5 años están mostrando una miastenia gravis sistémica. Y eso era todo lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias, Yanni. Muy interesante y muy buena la demostración de los signos en los videos. Está muy bien. Fíjate que estos anticuerpos son bastante caros. Sí, sí, señor. Las pruebas, entonces, los que más frecuentemente se alteran son los fijadores, y por eso uno los pide primero. Si están negativos, entonces sigue con los siguientes. Si esos están positivos, pues ya no vale la pena seguir, digamos, botando plata, o sea, gastando en los demás, y eso le economiza mucha plata a la gente, que son bastante costosos. Sí, sí, señor. Era más que todo para recordar, pues, que no todo el tiempo salen positivos, que hay un 10 o un 30% que pueden salir, pues, un 70% que pueden salir negativos. Pero si se tiene la sospecha diagnóstica, pues se puede pedir los de CMPK, quinasa, y si se considera la miastenia grave. Muchas gracias, Yanni. Muchas gracias, doctora. Continuamos con Jesús. Un momento. Gerson López, y luego tuve un control con la doctora Bautista. Fue mi accidente, el paciente masculino con antecedente de trauma craneoencefálico por accidente de tránsito, fue moto versus moto. Jesús, ¿me escuchas? Es que no, se te escucha la voz entrecortada. Y ya no te escucho. Hola Silvia, ¿ahí me escucha? Y ahí mejor, mucho mejor. Ok.
Bueno, entonces es un paciente que presentó un antecedente de trauma craneoencefálico por un accidente de tránsito, fue moto versus moto, el 21 de abril del año pasado. En este momento el paciente requirió una hemicraniectomía descompresiva izquierda y drenaje de una colección de un subdural que era hemisférico por edema cerebral. Estuvo en coma durante 45 días y requirió traqueostomía y gastrostomía que ya fueron cerradas. Entre los antecedentes, el único positivo fue manejo con ácido valproico posterior al accidente. Dentro de los hallazgos positivos, presenta en el ojo derecho una visión lejana de 20/40 que corrige con pinhole a 20/20 y en el ojo izquierdo lejana sin corrección de 20/30 con pinhole de 20/25. Aquí llamaba la atención en el campo visual por confrontación, en ambos ojos cuenta los dedos en los 4 cuadrantes y no desaturó el rojo en ningún cuadrante. Sin embargo, trae unos exámenes que fueron tomados en noviembre del 2020, se los solicitó neurocirugía y al ver los resultados, por eso lo remiten, con unos potenciales visuales evocados que muestran una prolongación de la latencia de la onda P100 en ambos ojos y un campo visual que le llamaba mucho la atención también al neurocirujano, entonces por lo que lo remite donde se evidencia pues una hemianopsia homónima, en este caso pues del ojo derecho y el ojo izquierdo, entonces sería una hemianopsia homónima derecha. Aquí quería rápidamente pues mostrarles un poco el paciente, lo que tenía los hallazgos. Entonces recordemos que los rayos del infinito en el ojo izquierdo de la región nasal se van a proyectar en la hemirretina temporal y en el ojo derecho en la hemirretina nasal. Estas fibras son las que se cruzan las del lado nasal, entonces por eso en este paciente estábamos pensando en este momento, al ver solamente el campo visual, en una lesión en el hemisferio izquierdo, sea ya del tracto óptico o de la cintilla, de la radiación óptica o de las cintillas. Entonces, pues correlacionado con el examen físico, sí era muy equivalente. Entonces, al ver el paciente posterior a la descompresión, vemos que hubo un gran daño en el lóbulo parietal y occipital izquierdo. Sin embargo, nuevamente tomamos nosotros los campos visuales por confrontación y vemos también que el paciente logra contar dedos en ambos cuadrantes, por lo cual se remite también a neurooftalmología con unos campos visuales de control. El paciente acude al control, sin embargo, no lleva los campos visuales, no se los autorizan y es valorado por la doctora Bautista, donde lo dejan con la conducta del paciente con una hemianopsia homónima derecha detectada por el campo visual computarizado. Sin embargo, no se logra detectar en el campo visual manual en el consultorio y el paciente tampoco nota la deficiencia en el campo visual. Entonces se decide observar y se le indica manejo por optometría. Aquí en este momento se considera que de pronto el paciente en el momento de la toma del campo visual en noviembre pues, tenía una inflamación o mayor edema y mayor compromiso del hemisferio donde estaba afectado y de pronto ha ido recuperando parte del campo visual. Quería mostrar este paciente con el doctor Gerson para recordar que las alteraciones visuales campimétricas, aparte de ser un síntoma neurológico, pueden tener un valor para localizar todas estas lesiones que afectan al sistema nervioso central. Y aquí la importancia de hacerlo también en el consultorio, además de tener el campo visual computarizado. Habitualmente la exploración de los 30, se hace la exploración de los 30 grados centrales del campo visual y es suficiente para clasificar topográficamente dónde está el defecto, ya que esta es la zona que se afecta en el 83% de las lesiones que son corticales, pensando en este caso. Sin embargo, se debe realizar pues, toda la evaluación del componente de todo el campo visual. La recuperación de las hemianopsias homónimas va a depender de la causa y de la magnitud del compromiso del área afectada. A menudo la recuperación es limitada si la causa es una ACV pues, o hay un trauma ya muy severo. Y a la hora del manejo ya de estos pacientes, si consideramos los síntomas de la hemianopsia homónima, hay dos áreas que se deben evaluar y con las cuales se debe dar el manejo. Entonces, la primera es la lectura y la otra es la relación con el medio ambiente. Para la lectura se les puede proponer que puede generar una mejoría utilizando una línea recta para dirigir los ojos sobre esta línea al ir leyendo y trabajando conscientemente para incrementar el tamaño de los movimientos oculares a lo largo de esta línea. A la hora de moverse en el medio ambiente con seguridad, pues se puede lograr dirigiendo los ojos hacia el lado hemianópico o al caminar, pues estar con ayuda de una persona del lado ciego y tomar el paciente por el brazo. Existen también otros diversos sistemas que son como los que se especifican acá, se clasifican. Están los prismas y los espejos para ayudar a los pacientes con la hemianopsia homónima, sin embargo, resultan
muy incómodos, pesados y muchas veces inútiles para los pacientes. Sin embargo, si se les llegan a adaptar a un paciente, se debe tener la precaución de dejar libre el eje visual. El paciente siempre debe mantener la mirada en la zona central de los prismas y de esta manera va a percibir los objetos de la periferia a través del prisma, manteniendo la visión nítida en el centro. Y los prismas van a actuar aquí es como una visión periférica, y cuando el objeto que te interesa se detecta a través de estos, el paciente debe mover su cabeza y sus ojos para ver directamente el objeto a través de la visión central libre de los prismas. Muchas gracias. Jesús, le preguntaron a este paciente si había notado antes problemas con la lectura y ahora estaba mejor o no. Sí, doctora, incluso él consultó nuevamente a neurocirugía de su control y le refería que quería la valoración por oftalmología, era porque en el momento de la toma del campo visual, y la madre también refería que se le dificultaba la lectura, y en ese momento sí, pues tenía compromiso de los campos visuales. Sin embargo, pues ya en el control de nosotros, que fue el primero en febrero, y nosotros notamos que había mejoría. ¿Y él refería mejoría en la lectura? Sí, y en ese momento él refería que ya los compromisos de los campos laterales pues no los presentaba, porque al comienzo se chocaba mucho y luego ya no, y la lectura sí decía pues que lo que intentaba leer en el celular. Increíble con esa pérdida tan tenaz de masa cerebral, ¿no? Sí. Bueno, muy interesante, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Solamente nos quedan casos, doctor. ¿Será que alcanzamos o lo dejamos para la próxima semana? No, presentemos el último, sí. Perfecto. Puedes iniciar, Katy. Gracias. Bueno, el caso de hoy lo he titulado Iris plató y quiste de cuerpo ciliar. Se trata de una mujer de 49 años que vimos en la consulta con el doctor Rivera de glaucoma, con ocupación docente, procedente de Buenaventura, con una estatura de unos 70 metros y afrocolombiana. Ella consulta por control de lentes y es una paciente que asiste entonces para un control oftalmológico general, refiriendo cansancio visual, que se encuentra asociado a la exposición de pantalla más o menos más de 10 horas al día, de aproximadamente 6 meses de evolución, sin mencionar ningún otro síntoma. Refiere que el último cambio de gafas fue hace 2 años y como antecedente oftalmológico no mencionaba ninguno. Antecedente familiar de glaucoma sí refería que su padre presentaba glaucoma, y como antecedentes patológicos personales, hipertensión arterial que estaba siendo tratada con losartán. La paciente al examen oftalmológico presentaba una agudeza visual con su corrección de 20/20 en ambos ojos, con una refracción en ambos ojos de más o menos 1.50 esfera, y esta es la biomicroscopía de la paciente. Son unas fotos del ojo derecho y podemos observar una córnea clara con una cámara anterior que es intermedia, con un iris normal y presentaba un cristalino transparente. La presión intraocular para el ojo derecho estaba en 12 y 13 en el ojo izquierdo. Antes de ver la gonioscopía de la paciente, quería mostrarles para que comparemos posteriormente y recordar que este es un ángulo abierto donde podemos ver todas las estructuras que observamos acá, para que lo tengamos en cuenta. Y la gonioscopía de la paciente presentaba en ambos ojos una posición del iris en los 4 cuadrantes. No se observaban sinequias, el iris tenía una configuración convexa y con inserción alta. Pero adicional a esto presentaba un signo de doble jiba de camello que se evidenciaba sutilmente, pero que se alcanzaba a identificar. Esto lo presentaba en ambos ojos. Aquí podemos ver de nuevo que este es un ángulo totalmente diferente a este que observamos acá, que es normal, para que hagamos la comparación y recordemos que todo ángulo que veamos diferente a estas estructuras que podemos visualizar acá, pues debemos sospechar que podemos estar ante un cierre angular y que es un ángulo que se debe estudiar. Entonces, con estos hallazgos clínicos hicimos diagnóstico primero de una presbicia y una sospecha de cierre angular primario con un iris plató interrogado. La conducta fue solicitar una VM y control con sus resultados. Antes de
visualizar la UM de la paciente, entonces quiero recordarles esta UM que es normal, donde podemos ver acá la córnea. Aquí vemos la esclera, que podemos observar que esta banda es mucho más blanca, y podemos ver aquí la malla trabecular que está delineada primero con esta flecha negra, donde inicia a nivel del espolón y termina aquí a nivel de la línea Schwalbe. Aquí vemos el iris. Aquí vemos que hay una cámara anterior de tamaño aproximadamente normal, con un cuerpo ciliar y una cámara posterior, y adicional a esto el lente. Este entonces es otra imagen de un iris plató, donde podemos observar la doble jiba que nos evidencia acá la primera flecha blanca y la segunda. Esta configuración de iris se presenta porque hay una depresión justo en la unión de estas dos jorobas que coincide con la disminución del tamaño del cristalino a nivel del ecuador. Aquí podemos ver también el cuerpo ciliar y en este punto el espolón escleral. Entonces, esta paciente tenía esta VM que reportaba una córnea normal, más o menos de 550 micras, una cámara anterior aproximadamente de 2.8, tenía en el cuadrante superior e inferior una posición del iris y en los demás cuadrantes presentaba un ángulo estrecho. El iris se encontraba grueso, el cristalino normal, una zónula normal y un cuerpo ciliar que reportaba estar elongado y anteriorizado, por lo que contribuía al cierre angular en todos los cuadrantes. Esta es la UM de la paciente del ojo derecho, donde podemos observar los 5 criterios estrictos que nos indican que hay un iris en meseta. Entonces, el primero es que vamos a encontrar una cámara anterior mediana. El segundo, vamos a encontrar este iris con un perfil plano, como lo vemos acá. Y el tercero nos va a identificar que hay una raíz del iris angulada, que es esta que observamos acá. Cuarto, vamos a ver que hay un cuerpo ciliar anteriorizado, y esto lo podemos corroborar cuando tratamos de pasar una línea que va desde la superficie y que pasa justamente por el espolón. Entonces, cuando observamos que este cuerpo ciliar, aparece un tercio o más de un tercio anteriorizado o por delante de esta línea que trazamos acá, pues podemos decir que es un cuerpo ciliar anteriorizado. El 5 criterio, que es el colapso del surco, donde podemos ver que hay un contacto írido ciliar a este nivel. Y pues adicional a esto también reportamos un cuerpo ciliar grueso. Este es del ojo izquierdo, que también se evidenciaban algunos cuadrantes con aposición y otros cuadrantes con ángulos estrechos, pero adicionalmente presentaba un contacto iridociliar y un quiste de cuerpo ciliar que podemos evidenciar acá y a este nivel con una medida de 0.53 por 0.91 por 0.76. Entonces, con estos hallazgos se definió como diagnósticos una sospecha de cierre angular primario con una configuración de iris plató en ambos ojos, un quiste de cuerpo ciliar en el ojo izquierdo y un iris grueso en ambos ojos. Como podemos ver, tenía varias causas de cierre angular y se decidió como conducta solicitar una iridotomía en ambos ojos, y se le explicó a la paciente que posiblemente podía requerir una iridoplastia en el futuro, por lo cual después de esta iridotomía se iba a realizar un control al mes del procedimiento. Entonces, como aprendizaje, recordemos que el iris plató es un subtipo de cierre angular sin bloqueo pupilar, que es una variante anatómica de la configuración del iris, donde podemos ver una angulación anterior y que es súbita o abrupta de la raíz del iris con un aplanamiento hacia la pupila, y que esto nos condiciona un mecanismo de obstrucción de la malla trabecular. Adicional a esto, entonces, vamos a identificar en la gonioscopía un signo de doble jiba, y lo pongo con signo de interrogación porque no siempre es tan claro ver en los pacientes este signo. Sin embargo, en particular esta paciente lo presentaba, creo que es la primera vez que lo he visto, y el diagnóstico de configuración de iris plató es por UM, claramente. Sin embargo, recordar que la gonioscopía solo nos puede dar ciertas pautas en este diagnóstico. Por lo tanto, el cuerpo ciliar a este nivel lo que va a hacer es como adelantar el iris, y adicional al grosor que se encuentra aumentado, pues nos va a contribuir al cierre angular. Siempre debemos pensar en otros diagnósticos diferenciales, por ejemplo, el pseudoplató, que puede estar dado por quistes a nivel del cuerpo ciliar. El edema del cuerpo ciliar
que se puede presentar en pacientes con ingesta de topiramato, que nos va a generar una rotación y una inflamación del cuerpo ciliar, el glaucoma maligno, tumores del cuerpo ciliar y las iridotomías incompletas. Entonces aquí el mensaje es pensar que hay otras posibles causas de cierre angular diferentes al bloqueo pupilar. La agonoscopía entonces pues es el patrón de oro, nunca se debe obviar en el examen oftalmológico. Omitir la agonoscopía nos puede llevar a un mal diagnóstico y lo ideal es complementar con una VM para poder identificar cuál es la causa del cierre angular. Existe de todas maneras una proporción de pacientes en los que la iridotomía no va a resolver por completo el cuadro. Sin embargo, estos pacientes pueden requerir de una iridoplastia. Se debe también realizar una agonoscopía en cada uno de los controles porque no va a desaparecer el riesgo de cierre angular, puede permanecer también el riesgo de sinequias a largo plazo y, por ende, la elevación de la presión intraocular. Y por último, recordar que lo ideal es solicitar una OVM en casi todos los pacientes con diagnóstico de sospecha de cierre angular primario, pero en la práctica pues no se realiza esto por los altos costos de esta imagen y solo se trata de hacer en los pacientes que tienen una alta sospecha de iris platónico. Y este es el caso que traía para hoy. Muy buenas imágenes de VM, es muy ilustrativo porque no es con frecuencia, como usted dice, que vemos VMs. Entonces, pues es una muy buena idea que cuando tengan casos así con VM los presenten y demuestren.